Lo que ahora verán ustedes está basado en un hecho de la vida real. Explicarlo no es fácil. Refutarlo tampoco. Los invitamos a explorar con nosotros el pasmoso mundo de lo desconocido. A dar ese paso al más allá. Este es el escenario de un crimen. Hace ya tiempo, en Francia, una muchacha normal, atractiva, inteligente, vivió toda una vida en 48 horas. Si las casas antiguas hablaran, ¿cuánto nos contarían? Este caserón viejo tiene una voz. Una voz que Rita Wallace pronto oirá con claridad. Esta casa no es muy moderna, claro está, pero es muy cómoda, mademoiselle. Este que ve aquí es el comedor, el recibidor, también la biblioteca y todo lo demás. ¿Y esto? Oh, es una alacena ahora. Hace muchos años fue un armario. Ahí se guardaba la mantequilla, la leche, todo lo que se pudiera echar a Podría perder. ser mi cuarto oscuro. Y está cerca del agua. Oh. El plomero no ha venido, pero verá usted que aún sirve. Y esta es Madame Recamier. Qué hermosa. Oh, mademoiselle. Debo tener algo de gripe, tal vez. Qué pena, mademoiselle, pero... Oh, tiene fiebre. Ya me pasará. Mi doctor es muy bueno, lo llamaré si quiere. No se preocupe. Ya me siento mejor. No es muy elegante, pero es la única casa que tengo. Está perfecta. Claro que tengo un chateau muy grande, pero es muy caro. No, esta está bien, la tomo. De todos modos, no podría seguir buscando. ¿Por qué no ve a un doctor? El mío no cobra mucho dinero. No, madame, no se moleste. Compraré una aspirina en cuanto salga. ¿Y este quién es? Feliz Danglars. Mademoiselle, entiendo que usted trabaja para un periódico americano. Sí, soy fotógrafo. Entonces, está aquí de vacances, ¿no? ¿Vacaciones? No. Tengo que trabajar en algo que he querido hacer desde hace tiempo. Le pondré la faz de Francia. En sentido colectivo, claro que tendré que buscar algunos tipos que puedan expresar la naturaleza y el espíritu de una nación. Si tengo suerte. Oh, eso ha de ser muy interesante. Se me ocurre... ¿Qué? De usted depende que sea interesante. ¿Cómo? Bueno, las fotos dependerán de los modelos. Si conoce a alguna persona que tenga cara interesante, que exprese carácter, bueno o malo, le estaré muy agradecida si me la manda. Le pagaré como es natural. Creo que le puedo mandar a alguien así. ¡Oh, estupendo! Oh, esta cama es magnífica. Dormirá tranquila. Si necesita algo, llámeme. Abajo está. Gracias, madame.
Diga. ¿Se le ofrece algo? ¿A qué ha venido usted? Me han mandado, mademoiselle. ¿Quién lo mandó? ¡Oh, claro, Madame Morel! Perdóneme por el olvido. Es que no me siento bien, señora. Debo agradecerle a Madame Morel su buen gusto. ¿No se sienta? Tiene usted una cara sumamente interesante, señor. ¿Nunca lo han retratado? Hace muchos años. ¿Qué está haciendo? Le tomo unas fotos. ¿No conoce estas cámaras? No. No las había visto. Las fabrican desde hace 35 años. La película y las soluciones han mejorado mucho recientemente. Esta es buena. Con la luz que tenemos no puede salir mejor. Oh, monsieur, vuelva la cabeza, por favor. Eso es. Ahora, mire un poco hacia su derecha. Lo más cerca de la luz que pueda, sin que le moleste a los ojos. No me molesta. Magnífica. Perdone, una más. Eso es, gracias. Ahora, si tiene tiempo, quisiera poner algunos reflectores. No podré seguir fotografiándolo. Perdone, me siento tan mal. Todo el cuarto se me sale de foco. Como una mala cámara. Solo que no es la cámara, soy yo. Qué pena, mademoiselle. Quisiera venir mañana, señor. Yo creo que sí podré venir mañana como lo hice hoy, ¿verdad? Bueno. Me gustaría tomarle otras. Ay. Oh. Me siento tan mal esta noche. ¿Monsieur? Se ha ido sin despedirse. Bonjour. ¿Qué tal? Estaba preocupada por usted. ¿Se siente mejor? Ya estoy mejor. Pero todavía está pálida. Insisto en que vea a mi doctor. No tengo tiempo. ¿El doctor puede venir a tu casa? Gracias, Madame Morel, pero ya estoy mejor. Eso es. Gracias. Merci. Además, ya ha hecho mucho por mí al mandarme a ese señor tan encantador. ¿Cómo? El hombre de pelo negro y de cara tan expresiva. Oh, perdón, pero yo no fui quien lo mandó, aunque voy a hacerlo. Pero qué raro. Estaba segura porque él se apareció. Debe haber creído que estaba loca. ¿Quién pudo ser? Tal vez pudo ser el mozo de un viejo inquilino que vino a ofrecerle sus servicios cuando la vio mudarse. Sí, puede ser. De todos modos volverá hoy. Es un modelo estupendo. Merci, monsieur.
Le suplico que llame antes de entrar. Quizá no se acostumbre en Francia, pero me pone terriblemente nerviosa. Perdóneme, mademoiselle, lo siento de veras. No, usted perdóneme a mí. Es que no me siento muy bien y he sido muy descortés hoy. ¿Y la enfermedad de mademoiselle ha desaparecido? Casi, pero me temo que mis nervios no. Fue muy gentil en volver esta noche. ¿No quiere un poco de té? No, gracias. Bueno, ¿empezamos entonces? Bien. Monsieur, ¿quiere sentarse aquí? Por cierto, ¿cómo es que vino a verme anoche? Creí que Madame Morel lo había mandado, pero me dijo que no. Yo vine aquí solo. Vengo aquí a menudo. Pues me alegro de haberlo encontrado. Ah, oiga, le voy a pagar, ¿eh? No me pague usted nada. Claro que sí, no espero que pose gratis. ¿Le molesta la luz en los ojos? No me molesta. Bien. Si está usted bien cómodo, le quiero pedir que piense, que recuerde algo triste. Algo que haya ocurrido y que lo haya hecho sufrir. Una cosa de la cual se arrepienta. Continúe en esa posición. Eso es. Bien. Siga así, pensando en lo mismo. Así lograremos lo que se llama un estudio de carácter. Eso es. Monsieur, ahora trate de dulcificar su expresión. Monsieur. Monsieur. Ya es bastante. Descanse un poco. Ya puede descansar. Yo creo que por hoy ya hemos terminado. ¿Dónde te fuiste, Cecil? ¿Cecil? ¿De quién habla? Tú sabes de quién hablo. Sinvergüenza, mala mujer, traidora. Creo que es mejor que se vaya. Querías verte con él. ¿Quién es ahora, Cecil? ¡Contesta! ¿Es el mismo o es otro, Cecil? ¡Está loco! ¡Dime, Cecil! ¡Basta! ¡No me siga! ¡Váyase! ¡Te dije que la próxima vez te mataría! ¡Váyase! ¡Te mataré, Cecil! ¡Te mataré! ¡Te voy a matar! Mademoiselle, 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 abra la puerta. Si no abre, rompo la puerta. ¿Qué sucedió? ¿Por qué gritaba? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Quién? Está escondido. Se escondió, ¿pero dónde? No hay nadie aquí. Aquí estaba. Está enferma. Mademoiselle. Está aquí, trata de Oh, matarme. por Dios, Trata de mademoiselle. matarme. Oh, traje al Trata de gendarme. ¿Por qué matarme. esos gritos? Oh, la. Mademoiselle, aquí tiene un poco de café. Oh, gracias. Ah, Muy amable, monsieur. dígame, mademoiselle,
¿Quiere repetir la dirección de esa casa? 344 Avenida Bonaparte. Hemos investigado a todas las personas que viven en esa avenida. Pero claro, quizá vino de alguna otra parte. ¿Marsac? Tal vez pudo escapar. El detective Marsac conoce a todos los vecinos. Tiene memoria fotográfica. Si pudiera describirlo mejor. ¡Qué estúpida he sido, monsieur! Tomé muchas fotografías del hombre. ¿Las tiene todavía? Por supuesto. Puedo revelarlas en unos minutos. Si me pudieran acompañar, porque tengo miedo, monsieur. Tendré mucho gusto en acompañarla a su casa. No, Marsac, usted ya tiene que descansar. Recuerde No, que... no. Es camino a mi casa. Mademoiselle, s'il vous plaît. Dígame, ¿cómo se comunicó ese hombre con usted? Pues no precisamente. Él se apareció. ¿No llamó? ¿No le pareció extraño? ¿No la molestó? Pues sí, pero es que tenía una expresión que... Ya están listas. Tal vez ahora el inspector no piense que soy una pobre histérica. Oh, no, él no cree eso. Sí, sí lo cree. No lo veo. No puede ser. No es posible. Él estuvo en este lugar y quiso matarme. Mademoiselle. No me lo imaginé. Trató de matarme. Tiene que creerme, es la verdad. Mademoiselle, Cree que estoy loca. por favor, cálmese. Yo la creo. ¿Cree usted que estuvo aquí? Yo sé que usted me dice la verdad. Mademoiselle, quiero que me acompañe a dar un paseo. ¿Con qué objeto? Quiero enseñarle algo. Oh, le prometo que no le pasará nada. ¿Pero a dónde? ¿Por qué? No comprendo. Yo le pido que venga conmigo, pero no le diré lo que busco. Porque es algo absurdo. Debemos averiguarlo. Mademoiselle, se lo suplico. Venga conmigo. Acérquese. Jean Gabot, muerto en 926, ejecutado por asesinar a su esposa. En la misma casa, en ese mismo cuarto. ¿Cómo se llamaba? Cecil. Ya lo vieron.
Y algunas veces, los más inquietos vuelven al escenario del crimen, atemorizando a los pobres humanos. ¿Qué suponen que Rita Wallace pueda platicar a sus nietos sobre Monsieur Jean Gabot? ¿Intentará explicárselos o no? Si así fuera, quisiera oírla, porque yo no puedo. Esto pasó, sin embargo.